Hola y bienvenidos a una nueva entrega de su podcast, La Tertulia Literaria Papel Maché. En el día de hoy tenemos un invitado especial, nos honra con su presencia, Frank Raun, quien es el autor de la novela Atrapado en el Paraíso. Así que en los próximos 30 minutos aproximadamente vamos a conversar con él sobre su trayectoria literaria y sobre su novela. Vamos a permitir que el mismo autor lea un fragmento de su obra. Así que adelante, Frank. Desperté sobresaltado. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor que retumbaba dentro de mí, haciéndome vibrar los tímpanos con cada latido. Sudaba, a pesar de que el aire acondicionado mantenía la temperatura de la habitación por debajo de los 20 grados. Encendí la luz de la mesita de noche y vi que la cama estaba totalmente deshecha, fruto de mis vaivenes nocturnos. Una de las almohadas se encontraba en el suelo a unos metros de la cama. Notaba que el miedo que se había apoderado de mis sueños se alejaba, mientras que la respiración volvía a la normalidad. Me senté al borde de la cama y miré el reloj. Las 4:15. La última vez que lo había mirado era las 3:33. Apenas había dormido una hora. La pesadilla había desaparecido. No recordaba casi nada, apenas la tierra roja, la oscuridad, el miedo y los abogados. Frank Raun nació en Barcelona, España, en 1968. Su primer safari africano a los 20 años, incentivado por los libros leídos, continuó su rumbo de aventuras y viajes durante años hasta que dejó España para estudiar inglés a Manchester, Estados Unidos, Reinos Unidos. Ahí acabaría estudiando periodismo y siendo chef. La guerra interna entre el amor y la libertad lo llevaría de nuevo a África y a redefinir su futuro. En 1997 emigraría a la región del Caribe, en donde iniciaría diferentes proyectos. Cuando el éxito empresarial se materializó, un grupo de abogados y jueces lo emboscarían como a tantos otros. Y bien, vamos a dar paso a la entrevista con el autor invitado del día y vamos a iniciar de inmediato con las preguntas, doctor. Sí, Sí. queremos preguntarle a Frank Raun, ¿de qué trata Atrapado en el Paraíso? Bueno, Atrapado en el Paraíso trata de aventuras, trata de la vida y las diferentes formas de que uno puede vivirla, pero sobre todo trata de abogados y lo que ocurre cuando penetras en el inframundo legal de esta isla, que personalmente penetré sin conocerlo ni imaginarme lo que podía pasar. Sí, otra pregunta, Frank. ¿En qué momento usted sintió la necesidad de escribir esta novela? Y si es su primera novela. Bueno, a ver, repite la pregunta otra vez, por favor, que no te Sí, oigo muy bien. sí, le preguntaba que en qué momento usted sintió la necesidad de contar lo que usted cuenta en la novela y si esta es su primera novela. Ok, tal y como expone cuando tú empiezas a leer, especialmente el primer capítulo, sucedió tal cual. Yo empecé a escribir esa novela porque por las noches no dormía y me levantaba hurgando por los expedientes, buscando un camino, buscando la solución.
Entonces, viendo que el camino de los abogados, el camino de la justicia no llevaba a ningún sitio, pues la desesperación me llevó a escribir y a empezar a escribir la novela. Así mismo fue. Si el doctor tiene otra pregunta. Fran, ¿cuál es la primera imagen que le llega a la memoria cuando piensa en Atrapado en el Paraíso? Bueno, desgraciadamente no es una imagen, sino es un sentimiento. Y el sentimiento es la desesperación. La desesperación es lo que me llevó y es lo primero que veo cuando veo mi libro. Ok. Otra pregunta, Fran, sería, ¿hasta qué punto el personaje de Severino está inspirado en una persona real? El personaje de Severino. Bueno, Severino, aunque cueste creerlo y aunque cueste creer todos los otros personajes, son todos reales, ¿no? Y me aseguré de tener todas las evidencias, porque uno nunca sabe, para poder defenderse en caso de... No. Y son... Desgraciadamente hay gente así en el mundo. Sí, vamos con otra pregunta, doctor. ¿Quién es Fran Raun? ¿Quién es Fran Raun? Fran Raun soy yo. Mi nombre es Francesc Redondo. Francesc es Francisco en catalán. Yo soy de Barcelona. Y utilicé el seudónimo porque al escribir y presentar el libro estaba penetrando en un territorio que no conocía y decidí, también aconsejado por editores y amigos, pues entrar con el seudónimo de Fran Raun. Bien. Fran, entonces, otra pregunta que le tengo a ustedes. Después de escribir la novela, ¿ha encontrado algún abogado en quien confiar? ¿Le interesaría estudiar Derecho? Bueno. Es una pregunta excelente. Esa pregunta se la hago, Fran, porque para informar a los oyentes, yo soy abogado de profesión y yo siempre le he comentado a mi amigo Kivian que yo estudié Derecho. Una de las razones por las cuales yo estudié Derecho es para defenderme de los abogados. Yo diría que una de las maneras más eficientes de tú defenderte de un abogado es convirtiéndote en uno. Por la sí, fama que tienen. Yo he conocido a unos cuantos que hicieron exactamente lo mismo que tú. Pero respondiendo a tu pregunta, después de escribir el libro, porque el libro se escribió y se publicó al principio de la pandemia, estamos hablando de febrero, marzo, ¿vale? En República Dominicana hubo las elecciones municipales. Entonces, durante las elecciones municipales y el fraude que hubo, o como quieran llamarlo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, perdón, nombró 2 jueces a cargo de los delitos electorales. Viendo a las personas que estaban a cargo y reconociendo a una de ellas detrás del fraude que yo fui parte, hice un vídeo público en la plataforma de Somos Pueblo, avisando de que si ese juez estaba a cargo de los delitos electorales, pues era lo mismo que tener a un zorro a cargo de un gallinero. A partir de esas declaraciones, como muy bien hacen todos los corruptos, pues tuve una querella. Una querella supuso buscarme otro abogado. Entonces opté por uno que medianamente conocía. Ya supuestamente ya debía ser un experto. Entonces, cuando voy a conciliación, tiene que venir. Desgraciadamente no pudo venir y me dijo pues que me enviaría lo que yo tenía que pedirle o decirle al fiscal.
Eso tampoco llegó. Entonces tuve que cancelar la cita, posponerla. Para la siguiente cita, 2 semanas más tarde, me busqué a otro abogado, un abogado periodista paladín de la lucha contra la corrupción. Pensaba que ahora sí que estaba en buenas manos. Desgraciadamente, pues se presentó sin haberse leído absolutamente nada. Entonces, tengo abogados, pues como puede ser tú, como puede ser otros que me apoyan por el tema del libro, que lo han leído y me están dando mucho soporte. Respecto a si voy a estudiar Derecho, yo sé que la ley es profunda y muy ancha. Entonces, de momento, me intimida estudiar Derecho. Estudiar Derecho no es un juego. Tener un título de abogado no es un juego, es una responsabilidad. Pero parece que mucha gente no acaba de entender eso. Sí, sí, lamentablemente hay muchos colegas que lo toman a la ligera, y entiendo que el Colegio de Abogados del país no está haciendo su función de fiscalizar y de sancionar las indisciplinas y la falta de ética de muchos colegas. Eso también hay que decirlo. Vamos a darle chance al doctor para que haga cualquier otra pregunta. ¿Qué persigue Frank Round con Atrapado en el Paraíso? ¿Qué persigo? Pues llegar donde mis abogados ni la justicia han llegado y exponer lo que ocurre. Pero esto no me ocurre solo a mí, porque yo he hablado con mucha gente, he estado haciendo mis investigaciones. Esto le ocurre a mucha gente. Entonces, lo que no es posible es que nosotros vayamos a unos abogados para que nos defiendan de un fraude y estos abogados pues sean peor que los abogados que nos están atacando fraudulentamente. Ese es el problema y por eso escribí Atrapado en el Paraíso. Sí, ya voy a hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con la obra en sí, con la novela, sino con la vida de su autor, porque también hay que entender que mucho de lo que hay en una novela, el autor, lo quiera o no, refleja partes de su biografía. Entonces quisiera preguntarle a Frank, ¿qué tiempo tiene viviendo en el país, República Dominicana? Que en la novela no se menciona por su nombre, pero todo el mundo, cuando se habla de la isla, entiende que se refiere a República Dominicana. Entonces, que nos hable un poco de cómo llega aquí a República Dominicana él y qué tiempo tiene viviendo en el país. Bueno, yo llegué aquí hace 23 años. Yo acababa mis estudios en Inglaterra y había viajado por todo el mundo desde que tenía 19 años y pues por ciertas circunstancias que se explican en el libro, pues decidí venirme a vivir a República Dominicana. No conocía a nadie, no tenía ningún contacto, simplemente cogí un avión con un paquete todo incluido de 5 noches, volé a Juan Dolio, llegué a un hotel y con las 5 noches pues me busqué un apartamento y me quedé a vivir. Bien, qué interesante. Doctor, si hay alguna otra pregunta que quiera formularle al autor o algún comentario. Franz, ¿dónde pueden los lectores encontrar Atrapado en el Paraíso? Bueno, Atrapado en el Paraíso está en Amazon principalmente, está en Librería Cuesta, está en Librería Dominicana, está en Unilibros y está también, ¿cómo se llama? Investigación Forense. Es una abogada de Higüey que lo distribuye también. Muy bien, excelente, Frank. Yo voy a dar una conclusión a esta entrevista y a este podcast de hoy, haciendo una reflexión que escribí sobre lo que es el
el thriller legal, el thriller legal es un género que se ha explotado mucho, principalmente en Estados Unidos. Y su libro me llamó la atención desde un principio porque aquí es poco común tener ese tipo de obras en ese género. Y yo escribí algo sobre el género en sí, ¿verdad? Sobre su definición y sobre las características que debe tener, que yo entiendo que están presentes en esta novela, en Atrapado en el Paraíso. Así que yo voy a permitirme leer una pequeña reflexión que hice al respecto. Entonces vamos a ello. Todos sabemos reconocer una buena historia de suspense, aquella que nos mantiene en vilo, que nos impulsa a seguir pasando páginas hasta confirmar si finalmente acontece eso tan terrible que parece estar a punto de pasar. El suspense o thriller, más que un género, es una emoción y no se define por sus temas, que pueden ser desde una investigación policial hasta el drama de una familia, sino por la forma de contarlos. La meta del suspense literario, que se parece en muchos aspectos al suspense cinematográfico, es generar en el lector una sensación de inminencia, un desasosiego en aumento que se consigue con una trama efectiva, un ritmo correcto y una precisa construcción de escenas. Elementos que no pueden faltar en un thriller. Podemos señalar 8. 1. El interrogante. Un misterio que debe ser resuelto. Crimen, desaparición, conspiración, secuestro. Una intriga que dura toda la narración y que se resuelve al final de la trama. El espectador puede tener el punto de vista del protagonista intentando saber qué ha pasado. En Atrapado en el Paraíso, el interrogante es hasta dónde puede llegar un concierto de voluntades dispuesta a todo tipo de triquiñuelas en su afán de estafar a Jordi Martín, el protagonista. El riesgo, el segundo elemento a tomar en cuenta. El riesgo es una de las cosas que más atraen del thriller, y si está ausente hace que el espectador le dé igual si se resuelve el interrogante o no. Es importantísimo saber qué es lo que hay en riesgo para que el lector siga pasando páginas. En Atrapado en el Paraíso, el riesgo resulta claro. El protagonista podría perder todos sus bienes en manos de sus insaciables antagonistas. Y precisamente el tercer elemento del thriller sería un antagonista poderoso. Las fuerzas o personajes a los que se enfrenta el protagonista tienen que ser poderosos, sea desde el punto de vista de la inteligencia, del dinero, del poder o de la fuerza física. Mientras más poderoso sea, más tendrá que luchar nuestro protagonista y más interesante será la trama y la resolución final. Es muy importante que la situación constituya un reto para el protagonista. En Atrapado en el Paraíso, el protagonista se enfrenta a antagonistas que campan a sus anchas en un sistema judicial corrompido, al que el primero no está acostumbrado. La inocencia perdida sería el cuarto elemento de un thriller. Se ha de poner también en riesgo la inocencia, habitualmente representada en un personaje, pero a veces se trata de una institución o una forma de vida. Esta inocencia suele poner en riesgo a su protagonista, ya que su supervivencia está sujeta a su propia acción. Es muy manido, pero siempre funciona. La aparición de policías y políticos corruptos. En el caso de Atrapado en el Paraíso, abogados, alguaciles, fiscales y jueces. Si al final ganan los malos, no solo pierde el protagonista, sino toda la sociedad. El quinto elemento a tomar en cuenta para el desarrollo de un thriller es la naturalidad. Toda la acción y los personajes tienen que ser creíbles. Como abogado en ejercicio en República Dominicana, puedo dar fe y testimonio de la verosimilitud tanto de los personajes como de las situaciones que se presentan en Atrapado en el Paraíso. La justicia y la moralidad. Los antagonistas hacen actos inmorales y los protagonistas tienen que luchar contra ellos para restablecer la justicia. Si en algún momento el protagonista llegase a corromperse, sería totalmente comprensible para el lector. En Atrapado en el Paraíso, el protagonista se cuestiona en todo momento a qué nivel de deshonestidad pueden llegar sus antagonistas. El séptimo elemento de un thriller sería el punto de vista del protagonista. El lector sigue la narración desde el punto de vista del protagonista y va descubriendo, a la vez que él, las diferentes intrigas de la trama.
Un octavo elemento y último del thriller sería la búsqueda. En principio, la búsqueda de culpables. Sin embargo, por lo general, el protagonista también termina en una búsqueda en la que se encuentra a sí mismo. En Atrapado en el Paraíso hay varios pasajes en los que el protagonista, a través de sus excursiones a parajes lejanos, parece estar buscando algo que la vida se resiste a entregarle. Esas son a grandes rasgos las características que debe tener un buen thriller, y en este caso un thriller legal, como es el caso de esta novela, y entiendo que Atrapado en el Paraíso cumple a cabalidad con todas esas características que debe tener. Por último, yo también tengo un pequeño fragmento de un trabajo que encontré muy interesante sobre la relación entre literatura y derecho. Tanto Talavera como Trinidad y Magales Guber consideran que la literatura es una copiosa fuente para pensar de manera crítica el derecho, un campo fértil en el cual se pueden sembrar y cosechar inquietudes y cuestionamientos sobre la historia del derecho y sus instituciones, sobre los objetivos que persigue y los valores que le alientan, también sobre el ejercicio de sus operadores y las consecuencias de sus decisiones. Es el derecho sustancia de la trama de la obra literaria, y ello, si la ciencia jurídica se aplica, puede ser definitivamente útil a sus propósitos e investigaciones. Si el derecho escucha con humildad y detenimiento las percepciones literarias, puede encontrar allí mucho de verdad y utilizarla en el mejoramiento de sus prácticas. Además, la literatura sobre el derecho, aquella que cae en el casillero de derecho en la literatura, es de gran utilidad para acercar a los estudiantes y a los que ejercen el derecho a la forma como las instituciones jurídicas son percibidas por los legos, son interpretadas o adaptadas a designios personales para eludirla, evadirla o utilizarla para hacer el mal. La imaginación literaria nos hace percibir el derecho de una forma que no nos imaginamos pudiera existir, como ocurre con la novela El proceso de Franz Kafka, y nos prepara mejor para actuar en situaciones complejas en el terreno que hemos llamado la comprensión de la condición humana y el entendimiento de la cultura jurídica. Mediante la literatura, certifican los autores antes mencionados, todavía se puede descubrir el sentido del derecho y su íntima relación con la justicia. Desde la literatura todavía es posible extraer las verdades, las vendas utilizadas por el positivismo normativista para cegar incesantemente a los juristas. También puede la literatura ayudar en la comprensión del fenómeno jurídico, como quiera que recoge la representación social del derecho en su contexto, tiempo y lugar específico, y como si fuera poco remite a Oz, diciendo, no puede olvidarse que la fábula permite que el lector sea conducido, muchas veces sin apercibirse, de la narración a la norma. Esto es de una historia a la reflexión sobre un determinado precepto del mundo de la vida, acá entendido como verdadero leitmotiv del derecho. Y bien, ya entiendo que con esta última referencia y esta última reflexión sobre el thriller legal y sobre la relación entre derecho y literatura, podemos ya ir concluyendo esta nueva entrega de la tertulia literaria para el Maché. No sé si el doctor Kivian quiera agregar algo más antes de dar paso a nuestro invitado, si quiere agregar también. Active su micrófono. Hay dos sentencias en Atrapado, en el Paraíso, que identifican más o menos lo que es el dominicano. Y es una frase que dice, en la isla siempre pagas tú. Y otra, aquí todos son especialistas en todo. Hay otra, ¿dónde demonios me he metido? No hay nada, no hay nada que funcione. Entonces, a través de esta novela,
Atrapado en el Paraíso surge a través de una notificación que un trabajador inexistente embarga sus bienes sin el dueño saberlo. Errores de abogados corruptos, falta de respeto, abuso de generosidad, espionaje, aventura, romance, impotencia es leer Atrapado en el Paraíso. Bien, vamos a darle oportunidad al autor, a Frank Raun, nuestro amigo, para si quiere agregar algo más, una última exhortación a nuestros oyentes. Bueno, yo les diría a la gente que si tienes un gramito de escritor en tu alma, hay unos ingredientes que son básicos. Uno es la inspiración, que te sientas inspirado. Y otro es la desesperación. La desesperación nos pueden llevar a hacer cosas increíbles. Cuando yo vi mi libro acabado y cuando lo he visto recientemente en Cuesta, me he sentido, wow, lo que puede llegar a hacer la desesperación, ¿no? Especialmente cuando la gente lee el libro y dice, wow, esto es interesante. Y eso todo se debe a la desesperación, que nos empuja a ser lo mejor que podamos ser. Y puede considerarse que esta novela es como una catarsis, ¿verdad? Suya, un desahogo. También. Fue un desahogo en un periodo de la novela. Después de pasar por las manos de un agente literario, se limó todo lo sucio, porque el odio y el enfado enfea la literatura. Entonces todo eso se sacó y quedó, pues la novela creo que está bastante limpia de odios y de rencores. Pero en un principio sí que pudiera ser. Sí, bueno. Para nosotros, Fran, ha sido todo un honor y un placer tenerle como invitado en este podcast, La Tertulia Literaria Papel Maché. Y en nombre tanto de Kivian como en nombre mío también le damos las más sinceras gracias por haber accedido a que lo entrevistásemos. Y nada, vamos a animar a los oyentes a que si tienen la oportunidad de ver la novela, está disponible en los lugares que he mencionado, ¿verdad? En la librería Cuesta y también en Amazon. Y que en Amazon está en libros, librería Dominicana, hay unos cuantos librerías que lo tienen. Yo creo que si lo piden hasta en el Jumbo se lo obtienen, porque alguien me habló de que obtuvo la novela en Jumbo. O sea que en los supermercados está en todos los sitios. Excelente. Y así, amigos, concluimos esta entrega de su tertulia literaria Papel Maché. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes y les invitamos a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Hasta luego, amigos.